Los congresistas cuentan con una serie de derechos y deberes que les corresponden por ejercer un cargo de mandato público. Entre ellos, cuentan con prerrogativas, que son las garantías que les sirven para ejercer la labor legislativa. Hoy en el programa hablaremos sobre el estatuto parlamentario. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Los cargos públicos conllevan un gran nivel de responsabilidad y también de dificultad. Por ello, los miembros del Congreso de la República cuentan con un estatuto parlamentario que contiene las reglas especiales que enmarcan el desempeño de su labor y que pertenecen a un régimen distinto al que la Constitución y la legislación general establecen para cualquier ciudadano. La finalidad de estas normas es facilitar el cumplimiento de la misión de estos funcionarios del Estado. El estatuto contiene las prerrogativas, los derechos y obligaciones de la función parlamentaria y las pautas de disciplina, cese y vacancia. Las prerrogativas no son privilegios propios de la función legislativa. Son, en cambio, las facilidades para que en el ejercicio de sus funciones los congresistas no encuentren desventajas y para que puedan ejercer el cargo con independencia. Las principales prerrogativas son la no imperatividad del mandato, lo que significa que los parlamentarios no pueden ser revocados por no cumplir lo que ofrecieron a sus electores. La irrenunciabilidad del cargo, la inviolabilidad de voto y opinión, la inmunidad de arresto y proceso por delitos comunes, que quiere decir que están protegidos contra denuncias que puedan intimidarlos o impedirles el cumplimiento de su cargo mediante una detención policial o judicial. La acusación constitucional por delitos o infracciones constitucionales cometidas durante el ejercicio de la función y la infranqueabilidad de la sede parlamentaria, que significa que al Congreso no pueden ingresar miembros de la policía o las Fuerzas Armadas sin previa autorización. Estas prerrogativas están señaladas en nuestra Constitución Política y en el reglamento del Congreso, el cual es elaborado y aprobado por el Pleno y tiene fuerza de ley. Además, tienen reconocimiento desde el inicio de la República y protegen a los parlamentarios desde el momento en que son elegidos. Sin embargo, cuentan con muchos detractores entre la población, sobre todo porque estos beneficios en ocasiones son usados para fines negativos y no para lo que en realidad fueron concebidos. La labor de un congresista es dictar leyes que velen por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en general, sobre todo porque es el pueblo el que los elige para que los represente frente al Estado. Por ello, el estatuto parlamentario garantiza que miembros del Congreso no encuentren en el camino obstáculos que dificulten su tarea de hacer respetar los derechos de todos los peruanos. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el estatuto parlamentario y para conversar sobre el tema nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el estatuto parlamentario? Bueno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre algunos aspectos relativos al estatuto parlamentario. Por ejemplo, ha hablado del antejuicio constitucional, del juicio político y concretamente en lo que se refiere al estatuto parlamentario, el Tribunal declaró constitucional una modificación del reglamento del Congreso que establece que cuando un parlamentario es electo, ¿no? Y si este parlamentario tiene juicios penales anteriores, esos juicios penales anteriores seguirán su decurso y por tanto el privilegio de la inmunidad no les alcanza por esos juicios anteriores. Por tanto, podrían seguir siendo juzgados. Esto es un avance, porque antes lo que ocurría era que inmediatamente que alguien era elegido congresista, incluso los juicios anteriores penales ya no podían ser perseguidos, se suspendían prácticamente hasta que la Corte Suprema hiciera todo un procedimiento muy largo, ¿no? Y esto generaba una sensación de impunidad, ¿no? Esto ha cambiado hoy y estamos hacia una posición un poco, si se quiere, más democrática, donde los congresistas estarían más o menos en igualdad de condiciones que los ciudadanos comunes y corrientes. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Justamente después del corte vamos a seguir hablando sobre este tema con el excongresista de la República, Javier Valle Riestra. No se mueva.
Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y en esta ocasión nos encontramos con el doctor Javier Valle Riestra, ex congresista de la República. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la acogida y la invitación. Primero cuéntenos, ¿qué es el estatuto parlamentario? Bueno, el estatuto parlamentario significa cuál es la capacidad jurídica, el estatus del congresista, sea senador o sea diputado, los privilegios que tiene y las inmunidades que tiene. Entonces, esto es típico sobre todo en los países de parlamento bicameral. Ahora, el Perú es unicameral en estos momentos, pero sin embargo los congresistas tienen un privilegio, no pueden ser perseguidos judicialmente sin la venia del Parlamento. No pueden ser arrestados salvo la comisión de un delito inmediato perpetrado en ese instante. Así que eso es el estatuto que busca inmunizar y proteger al congresista contra acechanzas del poder por medio de la policía o por medio de otros subterfugios que lo limiten en su acción. Bueno, vamos por partes. Primero usted menciona que nosotros tenemos una sola Cámara. ¿Por qué es que somos uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con una sola Cámara y no somos bicamerales? ¿Y por qué en casi 200 años esta es una de las pocas ocasiones en que hemos tenido una sola Cámara? En el año 1931 tuvimos una sola Cámara, pero estaba funcionando como Parlamento Constituyente. Después, el año 39, se restauraron las dos cámaras, se repitieron el 45, se repitieron el 56, el 62, el 63, el 80, hasta cuando llegó el golpe del señor Fujimori, que con un criterio de pragmatismo, de tratar de economizar tiempo, mucho más viable era una sola Cámara, pero creó una sola Cámara que, además de ser contra la naturaleza del Parlamento, ha traído pues muchísimos gastos, una burocracia, una serie de empleados, una serie de privilegios para los parlamentarios. Acaba de mencionar una palabra que es clave en este tema, que son privilegios. Muchos piensan que la inmunidad parlamentaria, el hecho de que el congresista no pueda renunciar, son privilegios que tienen los parlamentarios. Bueno, ¿Es así? Respecto a la renuncia, yo la he combatido, porque yo fui elegido el año 79 primera vez como constituyente, el año 80 como diputado, el año 85 como senador, el año 92 como senador y después como congresista hace 6 años. Pero entonces, como no me encontré satisfecho con la tesis del unicameralismo y que mis intentos de combatirla no prosperaron, entonces presenté mi renuncia explicando que pese a que la Constitución dijera que la renuncia está prohibida, era totalmente admisible, y entonces planteé una acción de amparo y una acción que llegó al Tribunal Constitucional y que se encuentra actualmente pendiente de resolución, aunque sea absurdo. Yo ya no soy congresista, pero los jueces no han resuelto el tema. Pero ese privilegio es un privilegio que está buscando evitar que se coaccione al parlamentario para que se vaya, entonces es irrenunciable. Yo lo veía desde otro punto de vista. Los otros privilegios son la irresponsabilidad por sus votos y opiniones, es decir, que un congresista vote en un sentido determinado, sí o no, no es responsable jamás por su forma de votar. ¿Ya? No se le puede perseguir, persigo a Javier Valle Riestra, persigo a Juan Pérez por haber votado en esta forma. Eso no existe. Y otro de los privilegios es que no pueden ser perseguidos judicialmente, es decir, denuncio al diputado Juan Pérez, denuncio al senador Juan Pérez. No, tiene que haber todo un procedimiento interno para que se vea que esa persecución que se está tramando fuera es viable, tiene algún sustento y no es inconstitucional. Entonces ese es el procedimiento de levantamiento de la inmunidad. La inmunidad puede ser levantada y el diputado o senador ser puesto a disposición de la justicia. Lo que no se puede jamás perseguir o combatir o variar es la irresponsabilidad por votos y por opiniones. Usted hablaba de la inmunidad y es una de las prerrogativas, que así es como se llaman, es una de las más controversiales, porque hemos visto que en estos últimos congresos hay bastantes casos en los que quizás si no existiera la inmunidad sería más fácil investigar. Así es. Bueno, muchas de esas persecuciones han tenido una intencionalidad política y entonces por eso es que no ha sido viable la investigación. Pero ha habido muchos casos de congresistas, sean diputados o senadores, de hoy o de ayer, que han sido puestos a disposición de los tribunales y perseguidos. Así que eso, y además esto de que por qué tenemos este privilegio de la inmunidad, pero es que eso existe en todas las cámaras del mundo. Existen en España, existe en Portugal, existe en Alemania,
existe en Italia, existe en América Latina. No es un invento del Perú. Al contrario, el invento del Perú es haber privado a los congresistas de esa posición por iniciativa del señor Fujimori, que con su criterio pragmático de praxis y de realidad quería solo tener un hemiciclo. ¿Por qué es que es importante esta diferencia entre, digamos que de alguna forma, los derechos de los ciudadanos y los derechos de los parlamentarios? Bueno, es que los parlamentarios representan a la nación, representan al pueblo, y son los que están en el debate continuo, que tienen responsabilidades, la iniciativa para las leyes, la iniciativa para los antejuicios. Entonces hay que protegerlos de estar a merced de un zarandeo de los enemigos políticos en la calle. No dice que no pueda hacer eso juzgados. Si el asunto llega a conocimiento de la Cámara y la Cámara encuentra que hay movimientos o elementos suficientes para la persecución, levanta la inmunidad y el individuo queda a disposición de la justicia. Ahora, aquí la Constitución en su artículo 100 ha llegado a un extremo muy grave. Dice que si la Cámara levanta la inmunidad, la Fiscalía y el Poder Judicial están obligados a denunciar por ese hecho. Es decir, que ya la Fiscalía y el juez no tienen elementos para reflexionar si esos hechos son o no ciertos. Entonces, el diputado acusado termina siendo perseguido inexorablemente, haya o no haya razón, haya o no tipicidad. Así que es un privilegio a medias hoy día. Pero, ¿por qué es que primero tiene que pasar por una comisión especial que investigue el caso, la Comisión de Ética? Todas las leyes y todas las normas pasan en el Parlamento por una comisión, pasan por la Comisión de Constitución, pasan por la Comisión de Ética, si se refieren a estos temas, o pasan por la Comisión de Descentralización, o por la Constitución de Agraria, según las materias, según las competencias. Eso no es ninguna novedad. No puede ir un asunto de denuncia de frente al hemiciclo. Tiene que haber un estudio, un examen sensato, serio y tranquilo del tema para orientarse según lo que ha dictaminado la comisión. Ahora, hay otra figura que también está en el estatuto, que es la vacancia. Sí. Cuéntenos un poco sobre ella, explíquenos de qué se trata. Bueno, la vacancia consiste en los casos en que un diputado o un senador pierde su cargo. Muchas veces puede ser por una acusación constitucional que prospere y le quite el cargo. Entonces el escaño queda vacante a disposición del suplente o del sucesor. La vacancia puede ser la que yo buscaba respecto a mí mismo. Yo quería que se declarase vacante mi escaño porque quería renunciar, atendiendo a que yo ya había sido constituyente, diputado, senador, etcétera, etcétera, pero se quedó atascada la situación y no marchó. Pero la vacancia es el no privilegio. De eso que tú temes tanto, el privilegio del congresista está ahí dado. Existe la posibilidad de que el parlamentario pierda el cargo y el escaño quede vacante y que haya que llamar a otro convocado por la ley. Así que tiene sus pros y sus contras, su anverso y su reverso, sus diversos márgenes. Entonces, la importancia del estatuto parlamentario, y ya para terminar, es completamente viable. Es viable, pero lo que ha hecho Fujimori ha sido muy malo, porque la Constitución del 93 es unicameral y debería ser bicameral. Debería haber una Cámara de Diputados disoluble, convocando elecciones nuevamente, y una Cámara de Senadores que fuera indisoluble, y como es en muchos países del mundo, en la que un sector de esa Cámara representase al capital, a la inteligencia, a la cultura, a las universidades, etcétera. Entonces, como es en Irlanda, por ejemplo. Entonces, pero no se ha podido hacer nada, está atascada. Los congresistas hoy día piensan simplemente en salir retratados en la televisión o en la prensa y no se ocupan de los grandes temas fundamentales del Perú. Y entre tanto hay una actitud de indolencia y de prejuicio de la nación contra el Parlamento. Entonces, si uno dice 2 cámaras, estos burócratas quieren 2 cámaras, más gastos, más palabreo, etcétera, van a unas posiciones realmente simplistas por falta de información. Gracias, doctor, por su presencia. Amigos, nosotros nos vamos ahora a una breve pausa, pero al volver tendremos una entrevista con el doctor César Delgado Guembes, experto en Derecho Parlamentario. No se mueva. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor César Delgado Guembes, profesor universitario y experto en Derecho Parlamentario. Bienvenido al programa, doctor.
Buenos días, Francisco. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿por qué seguir teniendo un modelo donde existen parlamentarios? Los parlamentarios son muy criticados, pero parece ser que es necesario este modelo. La representación tal como la tenemos actualmente en el Perú es parte de un desarrollo que surge a partir del siglo XVIII con modelos representativos mediante los cuales los elegidos en un proceso electoral hacen las veces de los representados, que son todos los ciudadanos cuya voluntad popular queda expresada ante el Estado. En la actualidad han habido propuestas teóricas para sustituir el mecanismo con el que contamos mediante alternativas de democracia directa, como podría ser la participación que tendrían los ciudadanos desde sus casas, con un código que les permita conectarse con los procesos de toma de decisión colectiva a través de su computadora, de la misma manera que uno puede hacer transacciones en su computadora para hacer transferencias de dinero. Las limitaciones por ahora tienen que ver fundamentalmente con la falta de acceso a energía eléctrica o la falta de acceso a una computadora, que se puede sustituir a través de las cabinas. Pero mientras que contemos con esta enorme brecha que tenemos entre las necesidades de orientar el Estado mediante altas dosis, altos volúmenes de información, de competencia, de expertise, que no es accesible a la mayoría de ciudadanos, no tenemos otra alternativa que contar con representantes cuya especialización se espera que se produzca en la experiencia en el trabajo estatal como representantes. Cuando hablamos del estatuto parlamentario nos estamos refiriendo a los requisitos para ser elegido y de las prerrogativas que tienen los congresistas o los parlamentarios. ¿Cuáles son estas clásicas prerrogativas que tiene un parlamentario? El estatuto parlamentario empieza a establecerse a partir del momento en el que los congresistas son elegidos. Las condiciones para ser elegido representante propiamente no son parte de la doctrina que se concibe como el estatuto parlamentario. Con el estatuto parlamentario empezamos a hablar de las condiciones para el ejercicio, las condiciones de incompatibilidad. Tenemos que hablar de cuáles son las principales prerrogativas. La prerrogativa, por ejemplo, de la inviolabilidad de votos y opiniones, el fuero parlamentario que se expresa en la inmunidad para los procesos y arrestos, el antejuicio político, y hablamos igualmente de esos otros derechos y obligaciones funcionales, entre los cuales se menciona clásicamente la potestad que tienen los congresistas para contar con un estipendio que les permita hacerse cargo de las principales exigencias de su función. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine alguno de estas prerrogativas? Fundamentalmente la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, de antejuicio, de arresto y todas estas. Mi posición sobre la materia es la siguiente. Yo no creo que por el mal uso de una función deba negarse las consecuencias sobre el uso de la función. Lo que advertimos es casos en los que se está usando mal la función, casos en los que se está usando mal la prerrogativa, porque se usa mal. La alternativa que se ha planteado ha sido la del clásico muerto el perro se acabó la rabia. Si yo no quiero que los congresistas se apoderen del cargo y no se utilice correctamente el levantamiento de la inmunidad de procesos y arrestos, entonces lo que se postula es la abolición de la inmunidad de procesos y arrestos. Yo creo que es necesaria, pero es necesaria siempre que contemos con representantes que utilicen las prerrogativas de acuerdo a la finalidad en razón de las cuales se crearon. Esa finalidad básicamente es no concebirlas como un derecho privado, sino concebirlas como las condiciones para que el estatuto, el rol, el papel que tiene que cumplir un representante pueda cumplirse eficientemente sin menoscabo de la voluntad popular. Y tal vez no tiene que ver mucho con el estatuto parlamentario, pero en términos de la composición actual del Congreso, ¿Congreso unicameral o Congreso bicameral? ¿Adolecemos de una falta de representación política? Yo creo que los niveles de representación siempre pueden mejorar, aunque es cierto que no puede dejar de afirmarse que el modelo que tenemos, con los representantes que tenemos,
reproduce de manera especular, reproduce de manera literal, refleja la condición que tiene nuestra ciudadanía. Los representantes no son otra cosa que lo que somos nosotros como ciudadanos. Es cierto que se puede optimizar en materia de eficiencia estatal. Lo tendríamos que conseguir, por ejemplo, mediante la capacitación que deban recibir quienes son postulados dentro del menú que presentan los partidos políticos para las elecciones con competencias estatales. Se necesita que los congresistas sepan más de qué es el Estado, cómo se administra el Estado y cuál es la naturaleza de la institución parlamentaria. Muchos llegan al Congreso y piensan que porque han sido elegidos pueden hacer lo que quieren y que no hay norma a la que deban sujetarse para que la institución parlamentaria funcione. Y además porque el Congreso tiene determinadas funciones específicas, ¿no? Entre la principal legislar, fiscalizar, claro, etcétera, ¿no? Claro, para lo cual uno no puede legislar como se le venga en gana. Para que tú tengas una ley aprobada es necesario que se reúnan las condiciones para que la ley sea ley. Por ejemplo, el reglamento señala que tiene que haber un análisis costo-beneficio, pero lo que vemos con regularidad es que difícilmente los proyectos presentan un adecuado análisis costo-beneficio. Pero me preguntabas hace un momento en relación con el tema de la bicameralidad. Sí. Yo creo que experiencias como la de Conga o la de Espinar ahora nos están enseñando que hay espacios de nuestra comunidad política que están insuficientemente representados. ¿Cuáles son esas insuficiencias? El modelo tradicional, la sociedad tradicional, las mentalidades tradicionales que encarnan las comunidades indígenas, las comunidades amazónicas, que obedecen a una lógica de representación muy diferente a la lógica de la representación liberal. Cuando a comienzos del siglo XX se discutía la Constitución del año 1933, Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde y Aya de la Torre postulaban modelos de representación parlamentaria con una cámara en la que estuvieran presentes las corporaciones, los gremios, que es a lo que se llama la democracia funcional o corporativa. Ese tipo de modelo permitiría que tú tuvieras una cámara con elección popular, donde están los diputados, y otra cámara con un sistema de representación jerarquizado, orgánico, mediante el cual los delegados van eligiendo los niveles superiores hasta que en el último nivel se elige quién va a representar a todos los que se encuentran debajo de esa pirámide jerarquizada, que es un aspecto del modelo de la sociedad tradicional. Bueno, doctor, yo creo que esto es un inicio, ¿no?, para un debate mayor que pueda llevar a una reforma de una mayor representación en estos momentos de crisis que vive el Perú. Muchas gracias por haber venido al programa, doctor. Muchas gracias, Francisco, y espero que estas reflexiones puedan servir un poco más a la comprensión de nuestro Parlamento. Muy bien, Stephanie, esto ha sido todo con nosotros por el día de hoy. Gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto el día de hoy, hemos conversado sobre el estatuto parlamentario que establece las condiciones para el ejercicio de la función de los congresistas. Estas prerrogativas no son privilegios y deben ser usadas únicamente para la función como parlamentario y no para beneficio personal. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe, o a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.